Bendiciones muchachos, esta semana el tema que vamos a ver es dibujo 3D, es un complemento de la semana pasada y el que vamos a ver esta semana es perspectiva de un punto de fuga y de dos puntos de fuga. Antes de empezar con el video, vamos a recordarles que el trabajo se va a aceptar solo si se sube por medio de la plataforma de microprocesos del colegio. No se van a aceptar trabajos fuera de la fecha. Recordando que un dibujo 3D es un dibujo, una representación gráfica de algún objeto que tiene altura, profundidad y ancho. En este dibujo se cumplen esas tres dimensiones, la altura, el largo y el ancho. Pero para localizar o empezar a dibujar estas tres líneas, nosotros ocupamos posicionarnos en el eje. Acá podemos observar qué es altura, qué es profundidad y qué es ancho en esta figura. Y acá podemos ver cuál es el eje X y cuál es el eje Y en el dibujo. Los tres ejes que existen, muchachos, son el eje X, el eje Z y el eje Y. En este dibujo podemos ver tres líneas trazadas donde poseen cada una línea un eje en X, un eje en Y y otro eje en Z. Y es ahí donde vamos a empezar a trazar para poder realizar el dibujo que vamos a elaborar. En esta imagen podemos ver un cubo posicionado en los ejes. Acá podemos ver un poco más limpio cuáles son esos ejes que estamos dibujando. El eje Z, el eje X y el eje Y. Así de esta forma, muchachos, podemos ver un dibujo en una perspectiva. Y seguimos con el dibujo de dos perspectivas. Si podemos ver acá, nosotros podemos trazar dos puntos en los cuales podemos decir que podemos trazar líneas para poder empezar a hacer el dibujo. Acá en el eje Z podemos ver cómo podemos trazar la línea en la cual tenemos o empezamos en la parte posterior del dibujo para poder ir localizándolo. Podemos levantar las líneas en Z, los cuatro costados que podemos observar en este dibujo. Y en la línea X podemos ir cerrando para poder ir formando el dibujo, al igual que en la línea Y. Acá podemos ver un ejemplo claro de estos dos puntos que podemos ver a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, y se llaman puntos de fuga, los cuales a la hora de trazar líneas, cuando se intersecan, ahí podemos empezar el dibujo a colocarlo para poder ir abriendo el dibujo y poder dándole esa vista que necesitamos. Claro está, muchachos, que para poder empezar a dibujar necesitamos reglas, hojas y lápiz. Si ponemos atención a la hora de cerrar estos dos puntos de fuga, obtenemos el eje X y el eje Y. Los dibujos siempre se van a presentar con líneas hechas por regla para poder ver el trazo que ustedes van realizando. Acá podemos ver el ejemplo de una silla en la cual la elaboramos con los dos puntos de fuga y las dos perspectivas. Si ustedes notan, muchachos, acá podemos ver las líneas que tiramos para poder ir trazando la silla. La vamos colocando, la vamos dibujando y la vamos repasando para que al final se puedan ver las líneas. Aquí hay otro ejemplo claro de cómo hacer una mesa donde tenemos los dos puntos de fuga y al unirse abajo empieza el dibujo y empezamos en el eje X y en el eje Y a cerrar. Si nos posicionamos y vemos estos diseños de dibujos o de muebles, muchachos, podemos ver acá que ellos están perfectamente elaborados y se ven dónde están los ejes en X, en Y y en Z. Acá podemos ver más claro cuáles son los ejes en Y, en X y en Z. En conclusión, muchachos,
La posición de los ejes nos sirven para poder localizar el dibujo en un espacio o poder dibujarlo y poder hacer un plano para poder ver las líneas y para poder seguir el plano. Bendiciones para ustedes y sus familias, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.